Listo, Luis, ya entramos, Ok, ya entramos al aire. Está, está, estamos ya en vivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Como les dije hace algunos instantes, estoy con mi muy querido amigo y colega, el maestro Luis Texicatl. Él es doctor, es académico del posgrado, ha estado en varias universidades y actualmente se desempeña como profesor de ciencias políticas en la Facultad de Derecho de nuestra distinguida universidad. Y ahorita, bueno, pues me tomé el atrevimiento de invitar a mi colega y amigo a que platiquemos sobre esta problemática de la cual ya di parte hace un momento, eh, el racismo y el clasismo en México. Un debate abierto, un debate que sin duda alguna ha generado repercusión en los últimos días, en las últimas semanas, pero principalmente a raíz de esta disruptiva y franca provocación del comediante Chumel Torres, un estandopero racista, clasista, y que, bueno, ha generado una serie de cuestiones, entre las que destaca la renuncia de la directora del CONAPRED, sí, del CONAPRED, y bueno, pues vamos a discutir esto, ¿no? Luis, buenas noches, te doy la bienvenida. Muchas gracias, mano, que estás con nosotros. profesor Abel Fernández, siempre un gusto poder platicar contigo, con usted, para no perder la distinción que me inviste al poder estar platicando en vivo estos temas. Nada más necesito hacer una precisión en relación de Sí, esa amable presentación, y es que no tengo el gusto directo actual de estar interviniendo en la docencia en la Facultad de Ciencias Políticas, pero sí soy ah, egresado de ahí, de la especialidad en ya, análisis político de la me Facultad dio el de Ciencias equipo, Políticas y ajá, Administración Pública, o sea, la claro, licenciatura de posgrado, y sí imparto en posgrado de Derecho en diversas universidades que evidentemente son privadas, las cuales no voy a enumerar por lógicas razones también, pero son de envergadura importante en este país. Y con el gusto muy de bien, poder compartir algunas opiniones que yo considero significativas en relación de este tema que bien has tenido a nombrar, y sí, con el propósito de que realizando algunos comentarios podamos ir nutriendo el marco con el que cuentan nuestros estimados seguidores, a efecto de que ellos a su vez con eso y con más información, con base en en la duda o las dudas que tengan y que les surjan a partir de esta conversación, puedan generarse una mejor perspectiva, un mejor juicio, y se integren a ese grupo todavía pequeño de personas críticas e interesadas por lo que pasa en este país, por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en circunstancias extraordinarias como esta que bien mencionabas, los cambios en el así es, CENAPRED, pero sobre todo por la dinámica que esto implica, no tanto en lo administrativo, tal vez sí en lo político y por supuesto en el trabajo que en relación del combate frontal que debe hacerse a la discriminación ha de ocurrir y debe ocurrir en todos los estados, pero en ninguno tan significativo ni tan importante, para empezar porque aquí vivimos, como en México, y en segundo lugar, por la lamentable, pero real, práctica racista a nivel estructural que se ha ido articulando al paso de los años, desde la época de la conquista claro, hasta el día de hoy, ¿no? así es. Luis, precisamente tú señalas algo muy importante. Es un problema que viene desarrollándose desde la conquista española, desde luego,
tenemos el referente inmediato en los Estados Unidos, dadas las circunstancias que están ocurriendo ahorita y por lo mismo que se ha extendido esta crisis contra la discriminación y contra el racismo. Bueno, pues en México efectivamente se remonta a tiempos de la conquista el avasallamiento contra nuestras comunidades, contra las comunidades indígenas. Sí. Incluso la propia forma de referirse a las comunidades indígenas, esta forma proteccionista, esta manera, desde luego también un poco evidenciando, ay, vamos a cuidar a los indígenas, verlos como menores de edad, como incluso se les veía desde el siglo XIX. Los indígenas no alcanzaban la mayoría de edad hasta pasados los 30 años y siempre y cuando tuvieran propiedades. Y bueno, esta forma de verlos indudablemente atraviesa por una cuestión racista, porque son personas igual que nosotros, es como si a nosotros nos vieran como menores de edad. Entonces, es una cuestión cultural el racismo en México. Yo considero que existen dos vertientes a través de las cuales se ha encumbrado esta posibilidad. Bien, lamentablemente, lamentablemente una tiene que ver con algo que frecuentemente no se menciona y es el desarrollo de la tecnología. El desarrollo de la tecnología permite varias cosas. Una, que se dé el manejo de información de manera mediática y que a través de los programas que son proyectados por las televisoras, por plataformas de Internet, se impulse la imagen de que lo que es, vamos a ponerlo entre comillas, lo que es bonito es bueno, y digo entre comillas porque hay estereotipos establecidos de que lo que aparece así es bueno, y de que los jóvenes, y de que, ¿por qué no los niños, a través de esa difusión de información, tengan una posición relativamente aspiracional? Y es, yo voy a ser como ese que es exitoso, ese que tiene características físicas diferentes a las que regularmente tengo yo, y voy a considerar que mientras más llame la atención, porque ahí ya se van agregando otros elementos, ¿no? Como los de los personajes que aparecen también en las redes sociales para fomentar el clasismo y el racismo, yo voy a sentirme también bien, ¿no? O sea, esa idea nos venden y esa idea ocurre. Esto mismo, el desarrollo de la tecnología, por lo que hace a esa vertiente, perdón, también ha permitido que los niños y los jóvenes dependan cada vez más de esa implementación científica, o sea, de la existencia de instrumentos que tendrían que simplificarnos la vida, facilitarnos la existencia, pero que poco a poco y gradualmente los van apartando también de este calor humano. Esto que nos permite saber, recordar que somos humanos, que tenemos contacto físico directo, que podemos platicar, que podemos llegar a acuerdos y vivimos en ese sentido también relativamente aislados. Y entonces nos marginamos de la realidad, nos deja de importar lo que ocurre. Algo que en alguna charla previa, donde también establecíamos unos comentarios en relación del racismo en Estados Unidos, habíamos tenido la oportunidad de comentar. Pero eso por un lado, eso pudiera ser qué es lo que no se ve. ¿Dónde está la parte consistente y la parte que nos interesa a nosotros como actores de la educación en este país? así es. En lo que conocemos, que ha sido la acción reiterada de los gobiernos. Desafortunadamente, al margen de partidos, porque los partidos políticos aparecen en realidad en nuestro país hasta el siglo XIX y se formalizan hasta el siglo XX. Pero antes de los partidos políticos, antes de que existieran esas manchas consistentes que actualmente representan los ahora llamados partidos de oposición, y esos movimientos también acaparadores de la visión cultural
que eran los encabezados por los europeos, en particular los españoles desde la época de la conquista, de forma sistemática fueron perfilándonos, fueron perfilándonos. En este sentido, tenemos que comentar que ya la psicología se había encargado de estudiar lo concerniente y decían, se nos implanta una forma de percibirnos, una forma de entendernos. Y por ahí alguien comentaba inteligentemente en relación de este punto que resulta en el ejemplo micro, en lo corto, que cuando una persona, es una muy buena alegoría, vive que sus padres le dicen, es que tú eres inteligente, es que tú eres capaz, esa persona sigue viviendo con esa dinámica. ¿Qué pasa cuando nos vamos a los pueblos? Cuando nos vamos a la nación mexicana. Desde que se escribe aquella famosa carta con la que se quiere evangelizar a los indígenas, que Sí, mandan de la corona española, en la que les dicen, nosotros somos sus conquistadores, venimos a decirles que por favor se adhieran a la religión oficial durante la mayor parte de la historia de nuestro país. Y si ustedes lo hacen de forma voluntaria, respetaremos a sus esposas, hijos y su patrimonio. Pero si no lo hacen voluntariamente, tendremos que someterlos por la fuerza. Y entonces se da ese otro proceso, ¿no? Político violento, económico violento, cultural violento, de allanamiento a una visión. Y esa visión, desde entonces, no nada más tiene que ver con que seas seguidor de una religión, sino con que observes cuáles son las características del poderoso, del ganador, del triunfador, del que manda. Hay más datos que en un momento más vamos a plantear, ¿no? así Pero es. para cerrar esta parte del comentario y no ocupar todo el tiempo nada más en esa parte, en este comentario, en esta observación, mejor dicho, conjugando ambos aspectos, la imposición de un principio que se mantiene a lo largo de la historia en nuestro país, o la mayor parte de la historia, porque hay que hacer una precisión en relación de esta última etapa, de esta última gestión que estamos viviendo, y la otra parte de los distractores que actualmente tenemos, que nos permiten abocarnos a comprender, a interesarnos por la actualidad, por lo que está ocurriendo y lo que ha pasado recientemente, quiero Claro. realizar la siguiente afirmación. Esta afirmación la ha hecho Enrique Flores Cano Ajá. hace no mucho tiempo, a finales del siglo pasado, en 1999, él escribió un texto en el que quería comentarnos dónde, dónde surge el interés o dónde habría de surgir el interés por lo que es la historia. Él decía, él comentaba más o menos algo así. Decía que la conciencia de la realización en el tiempo, esto es el interés por el devenir, la Sí, adquirimos primeramente en el seno de la vida familiar. Pero si por la realidad que estamos viviendo la familia se está fragmentando, no alcanzamos a consagrar esta percepción que él tenía en aquel momento cuando las redes no dominaban nuestra vida cotidiana, ¿no? Y decía, ahí en la familia se desarrolla la primera noción de que el ser humano está vinculado a sus antecesores, cuya primera instancia son los padres, la segunda instancia son los ascendientes, de los que los padres provienen, ¿no? Y así, decía él, Florescano, sucesivamente. En la familia, decía, se tienen que evidenciar las diferencias de edad y se adquiere noción de los cambios que el paso del tiempo induce en la humanidad. Si nosotros no tenemos claro lo que ha pasado y ahora tenemos aspectos, elementos, objetos, las redes sociales, por ejemplo, que nos distraen, pues entonces no nos estamos dando esa oportunidad. Y si en lo pequeño, que es la célula de la sociedad, la familia, no podemos valorarlo, a gran escala tampoco le adquirimos entonces, o le damos el sentido o la importancia que le inviste. Luis, ya tenemos las primeras preguntas de nuestro auditorio. Este, Nos pregunta nuestro amigo Yael Estrada, ¿cuál creen que sería la mayor razón de racismo en el mundo y por qué? Bueno, no sé, Luis, si quieres tú o yo Adelante, o adelante. Alicia. Espero el Bueno, siguiente turno para no ocupar todo el tiempo, por favor. no, al contrario, tú eres mi invitado. Efectivamente, y también aprovecho el viaje para comentar
lo que nos dice nuestra amiga Eliud, que también está pendiente de esta transmisión y que le agradecemos mucho. Nos dice Eliud, desde los modelos paternalistas y los programas sociales se da esta práctica de racismo y discriminación. Efectivamente, también nos dice Freddy Gutiérrez, supongo que es parte de nuestra cultura normalizar el racismo. Bueno, vamos por partes. Hay mucha gente y eso nos da mucho gusto. ¿Qué pasó, Luis? No has dicho nada, perdón. No, 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 no. Efectivamente, el racismo en el mundo, bueno, pues es una pregunta muy amplia, pero desde luego que tiene que ver con el poder de unos sobre otros. Esta concepción de que unos nacieron para mandar y otros para obedecer, eh, desafortunadamente ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad y quizá por esa razón de hartazgo, de rebeldía, de una expresión contestataria hacia lo que han sido cúmulos de siglos de oprobio y de explotación y de ruindad y de represión, es que ahora están tirando las estatuas de estos represores, lo de Leopoldo, el rey belga, etcétera, lo de Cristóbal Colón. Bueno, Vox está vuelto loco, está irritadísimo con lo que está pasando con las estatuas de los colonizadores españoles en los Estados Unidos. De milagro aquí dejaron vivo a Colón, pero indudablemente que las estatuas representan la historia. Yo estoy en contra de que las tiren, de que las destruyan, porque finalmente es perder la memoria, nuestra memoria. Y más bien reconocer que estos personajes fungieron a lo largo de la historia como estos grandes represores esclavistas que por ser diferentes los otros se fueron sobre ellos y los doblegaron y los esclavizaron. No es comprensible de ninguna manera el someter a otra persona por su color de piel, por su forma de hablar, por sus creencias religiosas. No es admisible eso, no es admisible. Y cada pueblo tiene su historia, historias terribles, historias negras, historias brutales, y es algo cultural, desafortunadamente, como bien lo dice Freddy. Es algo cultural y es algo con lo que no podemos ser tolerantes de ninguna manera, ¿no? ¿Qué opinas tú, Luis? Pues bien, me parece que los comentarios que están virtiendo nuestros observadores en este momento se pueden correlacionar, al menos los que hemos escuchado hace unos momentos. La verdad es que comparto, aunque lo voy a decir con una expresión semánticamente equivalente, lo que dices, profesor. La verdad es que la historia se divide en dos partes, la historia crítica y la historia oficial. La historia oficial, que es la que va a instruir a los habitantes de un estado, como el mexicano, la han escrito los que se asumen triunfadores de esos procesos de conquista. Una conquista inicialmente armada y posteriormente cultural y económica. Hoy se habla de una neocolonización, que es las incursiones armadas para someter a un pueblo ocurrieron en otros siglos, ahora existiendo empresas transnacionales, una dinámica económica a modo, pues lo que procede es conquistarlos económica y culturalmente. Y como la historia oficial es la que nosotros conocemos y es la historia que escriben, reitero, los vencedores, yo podría afirmar que el racismo en el mundo, además de que es consecuencia de esto, decía, de que la historia la realizan
la redactan y la plasman para su difusión a gran escala. Los vencedores, pues también tiene que ver, evidentemente, por lo que hace al campo de operación de esos diversos gobernantes o conquistadores, pseudoconquistadores. El racismo estructural se da como consecuencia del desconocimiento de la historia. Indudablemente, un pueblo que está letrado puede tener, y ese es un muy buen primer paso, una visión clara de las opciones, en la oferta política de las opciones que tiene. Pero un pueblo que no está letrado, generalmente va a elegir al que se gana sus simpatías, por otros rubros diferentes a la preparación o al compromiso social. Es un buen primer paso. Ya decían los clásicos griegos que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y una forma en que se traduce. Sabemos que tenemos un alto índice de no lectores, a pesar de ser estudiantes en nuestro país. Y una forma en que aquí se traduce esa falta de conocimiento de la historia y de conocimiento de la cultura es hacer permisible las normas y en su caso las prácticas de discriminación. El racismo en México, yo decía hace rato, es estructural. ¿Y por qué es estructural? Porque se da de forma histórica. Desde un comienzo se estigmatizan grupos y se les señala como vulnerables. Y esos grupos se les asocia también con características físicas. Carlos Carrillo, hace un estudio en el que es antropólogo, en el que dice, a ver, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer el subdesarrollo humano, ¿no? Voy a llamarle así, para identificar grupos que no ameritan o que no merecen ser involucrados con los identificados como civilizados. Y va a llamar poderosamente la atención. Pero establece que desde el siglo XIX, si no mal ubico, sí, la ciencia, entre comillas, porque sabemos que la ciencia y la filosofía no siempre han sido libres, comienza a establecer características físicas y medidas. Y es una posición, lamentablemente, porque se ha difundido, evolucionista. Fíjense nada más, voy a decirlo en términos simples y llanos. Mientras más te parezcas a a un mono, para hacerlo en lenguaje muy claro y transparente, eres todavía un ser humano en proceso de evolución, como si aquellos que tuvieran un perfil inclinado a 70 grados o más, porque así lo establece ese estudio de Carlos Carrillo, fueran humanos de segunda categoría. Y aquí llama algo poderosamente la atención. ¿Quiénes son las personas que tienen esas características físicas? Irremediablemente en ellos vamos a encontrar indígenas, vamos a encontrar también gente negra. Entonces, claro, habría la pregunta, ¿quién estaba desarrollando ese estudio? Pues eran los europeos. Ese estudio, si no mal recuerdo, se inicia en Italia. Entonces, ¿a quién están describiendo? Cuando en los estudios se dan cuenta de que la gente negra tiene una agudeza auditiva superior a la del hombre blanco, dicen, ah, no, lo que pasa es que esa es una muestra de un atraso, del atraso en la evolución por parte del negro que todavía tiene características finas, auditivas, como las de algunos animales. Hoy parece muy risible y es muy cuestionable y está fuera de toda realidad el realizar una afirmación así, pero en aquel entonces era una forma de justificar. Decía yo, en la época del oscurantismo, ¿quién hacía la filosofía, no? En los momentos de conquista, ¿quién hace la historia? Claro. Lo único que están haciendo es propagar ideas que justifiquen el sometimiento de los hombres. Pero en el campo de acción de los políticos y los conquistadores, esto es posible en la medida en que un pueblo sea notoriamente inculto. Una forma de ignorancia es esa, discriminar a otros por sus características diferentes en comparación de quienes tienen el poder o incluso, ¿por qué no?, de la mayoría, porque se transfiere a otros grupos esta visión. Lamentablemente, ya nada más para terminar esta parte, recordemos qué pasó en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles eran las posturas en relación de la migración de Donald Trump y qué afirmaciones hacía? Eran discriminatorias. Claro. Y es parte de una cultura, él es migrante, claro, pero él pertenece a otra raza. Claro. Okay. Un poco, Luis,
Hay muchos me gusta, la gente está muy contenta. Es nuestro primer programa, amigos. Esperamos que sean indulgentes con nosotros, las cuestiones técnicas, muchas cosas que no teníamos previsto, pues evidentemente forman parte del primer show que tenemos, del primer programa. Vamos a hacer un programa cada semana. El día de hoy está Luis con nosotros y Luis y yo somos los comentaristas de planta, digamos, y vamos a, vamos a tener a más invitados, colegas del CCH, por supuesto. Estoy viendo que nos está viendo el maestro Euclides, a quien le mando un abrazo muy fuerte, espero que esté muy bien él y su familia, colega y amigo del CCH Vallejo. Va a haber gente muy apreciada, gente muy a la que aprecio muchísimo, todos nuestros la gente que está viéndonos, les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Son momentos muy difíciles y bueno, momentos que se prestan para que podamos discutir problemas fundamentales y urgentes. Los programas van a durar una hora, obviamente se van a hacer más temprano, se pueden hacer entre semana, o bueno, yo los anunciaré aquí y ya les daremos vista a ustedes para que estén pendientes de estos programas que van a tratar de diferentes problemáticas. Volviendo un poco a la coyuntura de México, Luis, a mí me preocupa que el racismo de Chumel sea un racismo que sea tolerado. Yo decía hace un momento, para anunciar esta charla, que el bullying en las escuelas se da justamente en función de, de las cuestiones físicas de las personas. El gordo, el prieto, el negro, el indio, pareces olmeca, pareces azteca, los insultos que se hacen, por ejemplo, en contra de Gibran Ramírez, un intelectual, un muchacho joven, muy brillante, que es alguien que desde la palestra intelectual ha defendido la 4T, ha sido muy atacado. La senadora Citlali, por sus atributos físicos, por su físico, igual Gibran. Eh, a mí me parece repudiable eso y no nos podemos callar. Eh, la derecha últimamente, como no tiene argumentos, se va y ataca por lo físico y en gran parte se debe esto a la educación. La actriz Laura Zapata, una mujer frívola, porque es muy grosera, es muy majadera, es vulgar, se lanza con adjetivos en contra del presidente, en contra de la senadora Citlali, no tiene miramiento alguno en atacar el físico de las personas. ¿Qué sociedad estamos viviendo, Luis, en México? Bueno, ay, voy. Ah, ya, es que pensé que estaba el micrófono cerrado para no interrumpir, pero Adelante. ocurre lo siguiente. Lamentablemente, me veo obligado a recordar a aquel científico del extranjero que acudiendo a México hace algo así como 7 años a realizar trabajo, entra a un cajero en Copilco, lo abordan unos sujetos, le quieren quitar su dinero y le quitan también la vida. Ese evento describe la realidad en que nos encontramos. Hay muchos nombres que no cito por respeto y otros por derecho de autores, en este caso al compañero catedrático que lamentablemente en nuestro país vino nada más a perder la vida, pues nos sirve ahora de ejemplo. Es la muestra de lo que pasa en la realidad. Sí. Qué es lo que quieren aquellos que están en contra de la transformación ideológica que se está promoviendo en el actual gobierno?
haciendo una oportuna precisión. Yo no soy morenista, yo no soy ferviente seguidor de Andrés Manuel, pero hay algo bien cierto. Cuando observamos a la educación, se está tratando de hacer un replanteamiento en el modelo, no directamente, aunque ha ocurrido, en las normas. Y así como pasa en las normas en materia educativa, va a pasar en algunas otras áreas de la función del Estado. Algunos están viendo eso como un atentado en contra de sus intereses. Por ejemplo, hay algún partido azul que tiene entre sus militantes a sendos empresarios. Hay otro partido de 3 colores que entre sus militantes tiene a gente que de forma indebida se ha hecho de recursos gracias a apoyar propuestas de ley que traían como consecuencia el fortalecimiento del esquema neoliberal. Ellos, que bajo el esquema de doble discurso promovieron reformas estructurales, porque también en un momento de la historia fueron llamados así, hoy en que la gente es tratada diferente, hoy en que la gente quiere, a través de su voto, con este resultado de la elección del 2018, legitimar su existencia y con eso rechazar normas y estrategias que han atentado contra el interés social, se encuentra entre la espada y la pared. Porque sin mucha información de lo que ha sido la historia, está expuesto por lo que establecen los medios, mucha información es mediática, bueno, más bien toda la información es mediática en estos días, de esos juicios y aseveraciones que son contrarias a las estrategias, voy a llamarle ahora, humanas, de un nuevo gobierno, a quien se le está dando la oportunidad de una nueva gestión. Y como aquellos, los de ese lado de la oposición actualmente, no tienen un discurso que pueda sustentarse sólidamente, sus discursos son válidos en términos de la lógica y una lógica discutible que a lo mejor hasta son falacias, buscan esa manera de atacar lo que está ocurriendo en la dinámica política actual de nuestro país. Y entonces realizan afirmaciones, asumen actos fuera de lugar. Parecería que lo que están diciendo ahorita es que México ya no es un país de bonitos, ya no es un país de triunfadores, ya no es un país de ganadores. ¿Y cuál es el referente que tienen? El de que se está debilitando, según ellos, los intereses de la nación, porque se afecta aparentemente a los empleos mal pagados. Recordemos cómo subió el salario mínimo, porque se atenta aparentemente contra las empresas que han llegado a hacer inversión, pero no se atenta contra ellas, ¿eh? O sea, el trabajo sigue existiendo ahí. Se atenta contra intereses de mexicanos que por una u otra razón están vinculados a esa realidad. Entonces, ¿en qué país es en el que nosotros estamos viviendo? En el que lamentablemente ahora los hechos reales, fuertes, contundentes, que sensibilizan y que tratan de generar nuevos grupos, nuevas oleadas de jóvenes con otra visión, son atacadas, son atacadas, pero de forma superficial, apostándole a que la gente no se acuerda de lo que ha pasado en la historia de México, apostándole a esa ignorancia del pasado y vendiéndole otra vez, como en la conquista, ofertando espejitos a cambio de gran tesoro que cuál es el conducir políticamente un país. Quiero cerrar este comentario con lo siguiente. El día de ayer estaba platicando con una, en lo personal, distinguida profesora de historia y se llama Emilia Ramírez y le preguntaba, yo, le he dado historia varios años, le preguntaba, ¿cuál es el propósito de que estudiemos historia? Y me decía, conocer lo que ha pasado en nuestro país. Y le dije, ahí está el problema, ahí está el problema. Tú les enseñas otra cosa a tus alumnos, sin embargo, tu objetivo sigue siendo que conozcan lo que ha pasado en el país. Y ese es la limitante para muchos que hemos impartido historia. O sea, seguimos pensando que es conocer lo que ha pasado en México. Y le decía, no es el propósito. Y en esta administración, quiero que sepan que en los libros de historia de educación básica, donde también me distingo de impartir clase, porque me agrada la academia, creo que es una forma de influir a la sociedad para ser gente crítica y propositiva. Los libros de texto tardaron en llegar más de 2 meses para este ciclo escolar.
¿Cuál es el mensaje? Se estaba modificando el contenido. Se han agregado temas como el Fobaproa, se han agregado temas como, por ejemplo, el fraude del 88 en los libros de historia de educación básica. Así ¿Qué es. es lo que está haciendo entonces la administración? ¿Está atacando a los enemigos? No, está fortaleciendo a la sustancia de este Estado, que es la nación. Está enseñándole ahora sí a los jóvenes a valorar el pasado para entender el presente. Eso es lo que Eh, está ocurriendo. Y por Muy eso los bien, ataques, Luis. perdón. No, está bien. Si quieres, vamos, porque están llegando comentarios de nuestros amigos. Está muy bien, está generando mucha polémica afuera de la discusión. Te leo, dice el maestro Euclides Barrera Valencia, un tema importante, el de hoy, sin duda, dado que se conmemoran en el 2021 500 años de la caída, entrega de la ciudad de Tenochtitlan, un parteaguas para la práctica malinchista y discriminatoria y además legitima durante más de 3 siglos. Evidentemente, es una situación que va a generar mucha polémica. De una vez adelanto que espero que nos acompañe en una reunión de Zoom el doctor Pedro Salmerón, que ha sacado ya un libro justamente sobre la conquista de México, y aprovecho que el maestro Euclides nos está viendo para invitarlo también a esta polémica. Espero que nos acompañe. Evidentemente estamos en momentos muy importantes, pero sigo con los comentarios. Brian Hurtado acaba de llegar, buenas tardes. Se dio un debate, Luis, muy interesante. Eh, Parece ser que una amiga de nosotros, Eliud Galatea Rey, dice, hablando sobre el racismo invertido, porque parece ser que el racismo invertido también ha generado polémica, hablando sobre el racismo invertido, es decir, las prácticas racistas hacia las personas de piel blanca. ¿Está bien llamar a esta práctica racismo, tomando en cuenta que el racismo tiene que ver con el proceso histórico de dominación? La pregunta puntualmente sería, ¿realmente existe el racismo invertido? Uy, genera ruido esa pregunta. Nuestro amigo Diego Lapresa está viendo el video, le mandamos saludos. Diego Michel Flores Díaz, también le mandamos saludos. Alumnos míos del CCH. Bueno, ya Diego ya está en la facultad. Es un muchacho polémico, este joven Diego. Le mandamos un saludo. Arsl AP nos dice buenas noches. Los movimientos culturales que estamos viviendo, ya sean marchas, protestas, ¿de qué forma afectan y benefician el pensamiento del racismo? Podría elegir cualquier movimiento para presentar el ejemplo. Diego sigue con la idea esta del racismo invertido, dice él, el racismo invertido no existe. Y yo creo que le responde a nuestra amiga Eliud, tú misma lo dijiste, el racismo se basa en una estructura de dominación y yo agregaría heteronormativa. Alan LM está viendo el video, Noel Cortés está viendo el video, Brian Hurtado está viendo el video, Axel Méndez está viendo el video, nuestro amigo Euclides está viendo el video, Junior Borjas, le mandamos un saludo, un abrazo, está viendo el video, Verónica Ledesma también le mandamos un beso, un abrazo, espero que estés muy bien, Vero, te mandamos mucha fe, mucho ánimo. Vamos a salir, vamos a volvernos a ver una colega del CCH. Coincido con el profesor Abel, dice el maestro Euclides, el odio es una constante en los medios principalmente. Dice, el odio es una constante en los medios principalmente, pero también como un modelo que constantemente nos clasificamos los unos hacia los otros. Una cosa interesante que planteaba la artista Lila Downs, en el caso de la Costa Chica, con los que llaman ahora afrodescendientes, es la intención peyorativa. Puedes, y así se hace, decirle negro al paisano, pero depende de qué tan peyorativo seas. Saludos y felicidades por el programa. Ya dice que va a aceptar nuestra invitación de venir al programa.
Natalia Mora está viendo el video y Euclides le manda saludos a la maestra Vero. Bueno, Luis, pues, como te darás cuenta, está generando mucha repercusión nuestro programa. Entonces, el racismo invertido. ¿Qué piensas? Me llama mucho la atención. Primero, bueno, antes de que se me olvide, muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo estos comentarios, que no tienen otro propósito más que ser objeto de escrutinio, para que con los elementos también que cada uno de nuestros compañeros docentes tenga, pueda poner en tela de juicio lo que estamos afirmando. Muchas gracias a todos, a los estudiantes, es la otra parte que mencionamos hace rato, ¿no? Brindarles elementos, insumos para inducirlos, para forjarlos, para impulsarlos como entes críticos de esta nación, a la cual le debemos el existir en un sitio determinado con soberanía, pero también el honor de hacerla más grande, con base en nuestro conocimiento. Y quiero hablar tantitito de esto que es el racismo invertido. Cualquiera pudiera pensar que el racismo es una cuestión que nada más atenta a los grupos vulnerables o los que han sido señalados como vulnerables por la posición que lamentablemente guardan en el devenir, en la historia, ¿no? Recuerdo ahora que alguien decía que la historia es un área del conocimiento que a sí misma con el nombre define a esta perspectiva intelectual, científica, de corte científico, y que designa también al objeto de estudio. Pero por eso decía devenir. Sin embargo, pensaríamos que es para grupos vulnerables. No obstante, hay conceptos que nos ayudan a reconsiderar si el racismo, de vuelta, vamos a decirlo así por ahora, para que todos identifiquemos a qué nos referimos, existe, ¿no? El racismo invertido. Por ejemplo, hay un sociólogo que se llama Patricio Solís y él dice que el racismo es un conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales. Si queremos verlo de esa forma, como el maestro lo señala, irremediablemente el racismo invertido existe. Y vamos a verlo así. De la misma forma como a una persona en la acepción peyorativa se le llama indio, se le llama naco, y quien dice naco pues desconoce, ¿verdad? También la etimología de la palabra, pero en el sentido o en la connotación que tiene de forma peyorativa, se le menciona, de la misma manera hay otras personas de otro lado, porque no son del otro lado, sino de otro lado, en otra perspectiva, a las que les dicen güeros de rancho. Una expresión que también es peyorativa y es racista, y ahí está el racismo de vuelta, ¿no? Como yo tuve a bien mencionarlo ahora, para ser incluyente en esta explicación que estamos dando. Y es que, de repente, ya lo dice la frase popular, las mentiras se repiten tanto que se vuelven verdades, y la práctica de descalificar a uno se repite tanto que forma parte de la dinámica social de repente de un pueblo. Y el nuestro no es la excepción. Yo observo diferentes grupos que son objeto de la discriminación o que lo han sido. Voy a mencionarlo con todo respeto. La gente de la comunidad LGBTI y anexas, ¿no? Porque tiene otras iniciales. La gente, las damas, ¿no? En su momento, en un momento histórico, incluso hoy en día también pueden ser objeto de ello. La gente mayor. Y la verdad es que esas son nada más manifestaciones de ignorancia, de desconocimiento. Porque más allá de que una persona mayor pueda ser identificada por su edad avanzada, también tendremos que recordar que es gente sabia. Más allá de recordar que la comunidad LGBTI tiene preferencias, gustos, orientaciones diferentes, tenemos que recordar que muchos de los grandes artistas de la historia de la humanidad, aún sin cuando se hubiera mencionado que esta comunidad a nivel mundial existía, han sido precursores de esa comunidad y han luchado en un terreno que no es el de las manifestaciones, que no es el de la violencia de repente para exigir un derecho, ¿no? Lo cual también es algo muy cuestionable, sino en el campo meramente intelectual, en el campo artístico, en el campo deportivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto que el maestro Abel frecuentemente ha cuestionado, si hay razas o no hay razas entre los hombres, en la acepción que nos corresponde ahora citar, porque estamos hablando de racismo, podremos decir que también muchos han sido descalificados, orientales, negros, indígenas,
latinos en general, no nada más indígenas, y ahora cuando hablamos del racismo invertido, pues curioso, pero hasta esas prácticas, esas enseñanzas que son, yo considero perturbadoras y desviadas, se practica ahora hasta en contra de los que en algún momento fueron considerados los triunfadores en el desarrollo de la historia. Eh, indudablemente que el racismo, bueno, son muchas las muestras de afecto, de interés por el programa. Se acaba de unir la Cat Verde, Itzcahuitl Amaru y Espartaco Rosales, colega del CCH, que le mandamos un abrazo. Efectivamente, el racismo invertido se cuestiona mucho de si es o no es racismo. A mí me parece que la discriminación es terrible. En África, a los albinos, hay algunos pueblos en que los albinos corren mucho peligro por cuestiones religiosas. Y a Roberto Baena, mi primo, también le mandamos un abrazo. Entonces, se dan circunstancias en donde de manera inversa la persona blanca sufre algún tipo de discriminación, pero es en razón de una venganza, una reyerta en contra de la explotación que han sufrido los pueblos devastados históricamente, tradicionalmente, como los afrodescendientes, los indígenas, etc. Es resentimiento social. No podríamos llamar un racismo. El caso en México, por ejemplo, lo que mencionaba Euclides de la cuestión de los afrodescendientes en México. En Veracruz y en Oaxaca tenemos pueblos de afrodescendientes, comunidades de afrodescendientes, que de alguna forma también han sido marginales, pero tienen una trascendencia histórica muy importante. Alguien que yo recomiendo aquí que lean a Gonzalo Aguirre Beltrán es fundamental para entender la cosmovisión y la cultura de los pueblos afrodescendientes en México. A mí me parece que es muy oportuno y muy importante y de mucha relevancia adentrarnos también a esta concepción histórica que tiene que ver con un señalamiento muy claro con respecto de nuestros pueblos originarios. Concretamente, ustedes, yo lo he dicho en mis clases, y a ver el público qué nos dice, y Luis, nosotros tenemos dos museos, Luis, muy emblemáticos. El Museo Nacional de Historia de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología e Historia. Los dos son museos de historia, pero el Museo Nacional de Historia de Chapultepec es la historia de México de la colonia en adelante. Y el Museo Nacional de Antropología e Historia es de los pueblos prehispánicos. O sea, la antropología se ocupa de los aztecas, de los mayas, de los olmecas, de los zapotecas, y seguimos reproduciendo ese esquema, porque ahí está el museo. Ahí está el Museo Nacional de Antropología. No son pueblos primitivos. No son pueblos primitivos. No podemos decir eso. No podemos decir eso. Dice nuestra amiga Emilia Ramírez Aragón, interesante el tema, excelentes aportaciones, maestro Texicatl. Ah, mira,
Entonces, ahí hay una cuestión de la historia que debemos de revisar. ¿Cómo ves, Luis? Ya, vamos, 10 minutos, Luis, 10 minutos y ya vamos cerrando. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer el comentario de la maestra Ramírez porque hace un momento la mencioné, precisamente cuando estábamos platicando el objeto de estudiar la historia. Pero bueno, le mando un abrazo muy sentido. Yo me parece muy significativo lo que ahora estás mencionando, maestro Fernández, porque efectivamente, no en cuanto a la parte de lo que le corresponde a la antropología y de lo que le corresponde a la historia, quiero ser puntual, en cuanto al hecho de que al existir esa diferenciación, lo que se está haciendo es dar a cada origen, porque son en ambos puntos de la historia, a partir de la existencia de pueblos prehispánicos y a partir del desarrollo de la conquista, estamos hablando del origen de la nación mexicana. O sea, realmente esos son nuestras raíces. De repente he escuchado a una compañera del Instituto de Investigaciones Sociales que dice que nosotros no somos indígenas, que por qué estamos diciendo que nos conquistaron. Y de alguna manera también tiene lógica, ¿no? La expresión que ella realiza. Sin embargo, en la medida en que nosotros podamos conocer mejor nuestra historia, entenderíamos también por qué ambos puntos son raíces de la existencia del mexicano de hoy en día y tendrían que ser sostén también de la mexicanidad. Sin lugar a duda, cuando pasamos a la existencia o a la mención de los hechos racistas, estamos pasando de largo una gran cantidad de datos en nuestro país cuando observamos que quienes sufren esas actitudes son los indígenas mexicanos. Somos los mestizos también, ¿no? Quienes formamos además el 70% de la población de este país. Y cuando hablamos del racismo invertido, estamos hablando ni más ni menos que del 16% de la población. Hay un principio en política que dice divide y vencerás, ¿no? Si tú atacas los emblemas de un pueblo, en este caso es algo bien emblemático de la nación mexicana, la composición pluricultural que tiene, si tú atacas eso, la célula de la sociedad, la familia, si tú la atacas, y en México la dinámica de modelo económico no se ve llevado a trabajar fuera de casa hombres y mujeres, no. Ahorita es una excepción por el problema de salud, pero no se ve llevado a trabajar fuera de casa y los niños se estaban educando con los medios de comunicación. Esa información transgiversada es la que no permite que tengan presentes nuestros niños, nuestros adolescentes, estos datos que acabo de mencionar. Y entonces están contribuyendo los medios y la lamentable necesidad de trabajar de padre y madre a que las posiciones o las condiciones, mejor dicho, en las que se están desarrollando nuestros futuros ciudadanos sean adversas, adversas a la identidad nacional, adversas al ánimo y a la ambición de conocimiento de muchos. No quiero ser injusto tampoco, también hay un número considerable de personas, de jóvenes, me han tocado muchos de ellos como alumnos. Algunos están presentes ahora en la transmisión también de los que han sido y son tus alumnos, Abel. Hay muchos críticos, muchos estudiosos, muchos con ganas de contribuir a esta gran nación, pero lamentablemente, aunque son muchos, esos muchos siguen siendo pocos en relación de la mayoría, esa que ha tenido que ser educada a la sombra de la televisión. Yo solamente quisiera mencionar lo siguiente, porque ya tenemos poco tiempo, entonces, a mi parecer Bueno, tenemos... perdón, Luis, perdón, no quiero ser Sí, grosero. Mira, vamos a hacerle como Julio Astillero, hasta que el cuerpo ok, aguante. Pero no, evidentemente no. Quisiera nada más, perdón me van a criticar por haberte cortado así bruscamente, no, está bien. pero mira, quiero aprovechar que te corté bruscamente porque nuestros amigos del chat, es que hay que estar un ojo al gato y otro al garabato. Entró Fabián González, Uriel Vázquez está viendo el video. Espartaco Rosales dice, ni primitivos ni folclóricos. La cuestión es que son pueblos originarios y vivos, pueblos originarios vivos, y la marginación los ha llevado a la pobreza.
pero no la pérdida de su excelso valor cultural. Coincido evidentemente. Jenny Rodríguez está viendo el video y nos manda saludos, dice sus maestros favoritos. Galatea Rey, Eliud, nos dice, me gustaría que nos dieran su opinión acerca de la crítica peyorativa y despectiva que hizo Jorge Castañeda sobre los pueblos oaxaqueños. Ya para concluir, es importante el tratamiento que le dan los medios para normalizar el racismo, ya que cuando el señor hace dichos comentarios, nadie lo increpa. Buenas noches. Muy importante esto. Ahorita vamos a dar paso a este comentario. Hagan más directos juntos. Claro que sí, Freddy. Vamos, es un compromiso. Vamos a, Con si mucho nos tienen gusto. paciencia, vamos a hacer más lives. Vamos a hacer ya un programa más fijo. Vamos a invitar al maestro Euclides, al maestro Espartaco, ya lo comprometí. A varios colegas del CCH, al doctor Salmerón, espero que nos acompañe. Una forma de empaparse de nuestras múltiples herencias es a través de la música, de las coplas, de la palabra, desde la mirada de ellos, de nuestros hermanos, desde las comunidades. Nos dice el maestro Euclides Barrera Valencia, a quien le mandamos un abrazo. Eliud acaba de decir algo muy importante, Luis. Lo que dijo Jorge el Güero Castañeda de Putla, dice arrabaleros y un pueblo horrible. Oye, eso fue una bofetada. ¿Te das cuenta cómo ya estos comentócratas ya insultan en televisión, porque estaba en televisión con Leo Zuckerman, Aguilar Camín, otros nefastos, así insultando, Luis, insultando la memoria de un pueblo de Oaxaca? Es terrible. O sea, ¿qué diferencia hay entre Castañeda y Chumel? No hay ninguna. Los dos son nefastos, Luis. Mira, lamentablemente para los comentarios de estos sendos personajes, cuando se exponen al juicio, a la crítica de quienes sí queremos a nuestro país, de quienes conocemos una gran parte de su historia, de quienes valoramos nuestra propia existencia como mestizos, mi apellido es Tetzicatl, y alguna vez me ha tocado también ser sujeto de ese tipo de cuestionamientos o afirmaciones, ¿no? Pero valeroso salgo al paso, porque yo sé cuál es el origen, sé cuál es la razón, y valoro mi condición como la de todos los mexicanos que somos de sentimiento nacional, aunque no tengan apellido en náhuatl, aunque no lo tengan en maya, aunque no lo tengan en ninguna lengua originaria de esta hermosa tierra, y habiendo leído y habiendo conocido, lo único que pudiera decir es que con esa forma de actuar nos dan la oportunidad de llamarles pseudointelectuales, porque un intelectual también está obligado a conocer su historia. Y si como pseudointelectuales quieren comportarse, nada más me están arrojando una visión respecto de ellos. Un intelectual es crítico, un intelectual no es un mercenario. Quien se vuelve un soldado del capital no puede ser llamado intelectual. Quien pone en tela de juicio su conocimiento de la historia y el valor, por supuesto, que existe. Vamos a meternos a algo simple, a la gastronomía oaxaqueña. Fuimos algo básico, ¿eh? Ya ni atacamos directamente la opinión. Quien desconoce la trascendencia que tiene a nivel mundial, quien desconoce la importancia del mezcal, quien no sabe de dónde fue Benito Juárez, que es un forjador de la patria que ahora podemos tener, pues no puede ser un intelectual, es un pseudo intelectual, entonces es un trabajador del capital. Es que ni siquiera, yo creo que ni siquiera son intelectuales. Yo creo que, mira, a mí me preocupa, bueno, quisiera señalar, le mandamos un saludo, un abrazo a Juan Abelardo Mosqueda, que también nos está viendo. Un saludo, Juan, desde Papantla. A mí me parece que el conservadurismo, la derecha, es racista, discrimina. Dice Juan Diego, dice Diego Lapresa, nuestro amigo, muy buenas noches, profe. Es verdad, la caja estúpida siempre ha dado una forma muy notable la educación. Evidentemente,
más en tiempos actuales con la situación actual. Una posible solución sería una educación mayormente autónoma, ocupando valores como la Internet, que es verdad no será la mejor fuente de información, pero tiene grandes puntos de analizar, como un video que pueda apreciar de una mesa de diálogo en el tecnológico, una mirada a México. Fue una experiencia altamente recomendable y me atrevería a decir retroalimentable. Bueno, pues efectivamente, las redes, el Internet hoy pues es de lo que abrevan el conocimiento de los chavos, todo el mundo, pero decía yo que efectivamente este, la derecha es racista, es clasista, discrimina y ya lo hace sin pudor alguno. Pero tiene razón Diego en algo muy importante. Lo que puede abatir todo esto es la educación. Dicen, y es algo que espero no ofender a nadie, por supuesto, pero la educación se mama en casa. La educación se mama en casa. En la escuela nosotros apoyamos a la gente, pero la educación se mama en casa. ¿No, Luis? Mira, es inevitable mencionar que la promoción insistente, la promoción persistente, no nada más de estos pseudointelectuales, sino también en el trabajo, en la programación que manejan las televisoras, las privadas, las abiertas, más bien dicho, las abiertas y las de televisión cerrada, lo expresé de mala forma, tienen una intención. Yo estoy seguro que todos ellos, o la gran mayoría de ellos, conocen cuáles pueden ser las consecuencias del racismo. Así como todo el mundo identifica, porque no hay que ser muy ducho en sociología, que el dividir implica el vencer a quien es dividido, también es fácil identificar que las consecuencias del racismo son impedir la movilidad social. Un número uno, o sea, con ello vas a limitar que la ambición, la aspiración de una persona que es señalada, por ejemplo, por ser indígena, se pueda, se pueda dar. Realmente la discriminación es tan fuerte, el bullying, por ejemplo, que es uno de los esquemas bajo el cual se puede dar, de repente sí frena a la gente. O sea, no olvidemos que uno de los elementos valiosos que tenemos por ser humanos, además de la razón, es el sentir. Y las emociones nos pueden llegar a limitar. Otra consecuencia es que el racismo, evidentemente, lo tenemos en la historia, genera esclavitud. La esclavitud propicia la desigualdad ideológica. Y es una desigualdad ideológica que se manifiesta en lo económico, en lo educativo, en lo cultural. Por lo tanto, es una forma en que la lastimosa derecha puede avanzar, ¿no? Destruye vidas, por supuesto, el racismo, fracciona comunidades, fracciona naciones. Y el hecho de que pueda ser fraccionado el Estado mexicano, de que pueda ser seccionado, va a, lograría, mejor dicho, porque no quiero darlo por un hecho ni decretarlo, lograría que sigan existiendo los ricos y los pobres, pero los pobres en la condición de extrema pobreza, concepto que nace con Carlos Salinas de Gortari. Tengo que mencionarlo porque todo el que tenga referente económico y político va a saber a qué me refiero, ¿no? Es, 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 es una vorágine casi abrasiva socialmente para barrer y distinguir, ¿no? Acá están los ricos y aquí están los millones de pobres y de la extrema pobreza que tienen que buscar la forma de sobrevivir en el mundo de unos cuantos, en el país de unos cuantos. Tenemos en México el municipio más pobre del mundo. Tenemos al hombre y bueno, con su respectivo distanciamiento de esos movimientos que se dan en las estadísticas a nivel mundial, al hombre más rico del mundo. ¿Qué nos significa eso? ¿Cómo lo podemos correlacionar? ¿Cómo relacionamos esa realidad económica con la realidad política que hemos podido comentar y con la realidad social que nos encontramos viviendo? Bien decía nuestro estimado seguidor en esos momentos, se me patinó su nombre ahorita, le ofrezco una disculpa, la palanca del cambio tiene que ser la educación. El conocimiento va a generar transformación. Y yo hago votos porque la iniciativa
de ir, de ir moldeando de nuevo la educación en los últimos 2 años, sirva para comenzar a forjar nuevas generaciones. Dije hace rato, no las que sean obligadas a conocer el pasado, sino las que sean seducidas de entender el presente para tener un mejor futuro. En esta parte, antes de que se me olvide, quisiera comentar algo que me parece muy, muy significativo, ¿no? Yo hace unos días me estaba haciendo una pregunta y es, ¿cómo podemos capitalizar, y perdón por la expresión, pero es aplicable, cómo podemos capitalizar el conocimiento histórico, ¿no?, que se puede poseer? Y voy a llegar a este último punto que comentaba. Debamos tener presente que si los individuos deben situarse en su tiempo, a partir de lo que viven en ese tiempo, pueden generarse una perspectiva del pasado. Y esa perspectiva del pasado les va a permitir tener una expectativa del porvenir, construir. Así es, Luis. Pues ya para ir cerrando, nos dice Espartaco, y no hay que dejar de considerar que lo dicho por Castañeda forma parte de la campaña mayor. No es una voz aislada, sino que busca articularse desde una visión retrógrada, racista y mezquina que representa la voz de quienes fueron desplazados y han perdido privilegios inaceptables. Eh, Luis, hay mucho que decir sobre el racismo en México, hay mucho que decir sobre el clasismo. Eh, Tenemos dos espectadores que a lo largo de la emisión han ido, han venido, han ido, han venido y van a vernos más. Creo que para haber sido el primer programa está muy bien. Creo que nuestros amigos están muy contentos por esta iniciativa. Yo creo que esto de hacer Periscope, de hacer Facebook Live, es parte de la nueva normalidad, la nueva anormalidad. Dice Freddy, la importancia de la historia, cito a Goethe, el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años, se queda como ignorante en la oscuridad y solo vive el día. Felicidades por el programa, nos dice Eliud. Muchas gracias, Eliud. Un abrazo, muchas gracias. Creo que es una buena iniciativa. Creo que es importante fomentar este tipo de discusiones, este tipo de círculos. Y te comprometo, Luis, te comprometo porque vamos a seguir haciendo programas y Con mucho gusto. creo que la gente dice, Eliud, saludos y un abrazo desde California. Desde California, saludos a California, Estados Unidos, saludos a todos. Nos ven desde California, Luis. Un abrazo, gracias, Eliud. Dice que es nuestra fan. Bueno, pues ya para irnos despidiendo, Luis, ¿con qué cerrarías a reserva de que vamos a continuar con esto? Yo me gustaría mucho realizar una afirmación final. Si el racismo estructural que se ha desarrollado está basado en relaciones de dominación, es decir, se ejerce para preservar los privilegios y posicionamiento de poder de un grupo, si este racismo estructural se basa en los estereotipos, en las creencias y prejuicios que se le dan a un grupo social, si el racismo tiene un carácter histórico, el cual se ve impregnado de generación en generación, solamente tenemos una oportunidad para salir de él. Primero, o sea, la oportunidad se integra por varios elementos. El primero, debemos estar conscientes de esa realidad. Hasta el peor enfermo, si no está consciente de su enfermedad, no puede hacer nada. Y nosotros estamos contaminados de esa realidad. Segundo, ya que tenemos esa realidad clara ante nuestros ojos, buscar toda la información que podamos que forme parte de nuestro desarrollo personal, humano, intelectual, para poder asumir
una mejor posición dentro de esa realidad. Cada uno de nosotros no va a poder generar un cambio por arte de magia. Desde la trinchera donde nos encontremos, como docentes, nuestros compañeros ahí también presentes en línea, como tú, Abel, como un servidor, desde esa trinchera podemos aportar bastante. Yo decía hace un rato en la conversación, hagamos gente crítica y vamos a impulsarlos para que sean propositivos, pero no propositivos en los términos de tener iniciativa para crear negocios, lo cual no es malo, sino propositivos con el fin de que también realicen su aportación desde el lugar donde les corresponde, que puede ser su familia, que puede ser una aula, que puede ser la empresa donde dirijan, la empresa pública, por supuesto, si ingresan al gobierno, en fin. Y en tercer lugar, que no echemos en saco roto lo importante que es conocer de entre todos los elementos formativos la historia. Tenemos que darle el lugar que le corresponde. Yo soy politólogo y debo decir que el 50% de mi formación como politólogo es del conocimiento de la historia. Una parte más pequeña le corresponde al conocimiento de la filosofía, en particular de la filosofía política. Y una parte todavía mucho más pequeña a las técnicas y métodos de investigación. ¿Esto por qué lo digo? Porque da legitimidad, legitima la observación que me encuentro realizando. Les comparto esa breve reflexión y eso quiero dejarlo con mejor consideración de nuestros compañeros docentes, de esos ilustres jóvenes que nos han honrado también con su presencia esta noche. Pues, queridos amigos, yo les doy las gracias por habernos acompañado esta noche. Insisto, agradezco que sean indulgentes con nosotros, sean tolerantes. Quiero agradecer que estuvo viéndonos también Manuel Gómez Castillo, Odi, nuestro secretario general en CCH Vallejo, al que le mandamos un abrazo, a Rebeca, su señora. Dice Euclides Barrera, el doctor Volpi comentó en algún momento que una persona culta no es garantía de un buen ciudadano, efectivamente. Jorge Volpi. Excelente aprendizaje, dice Laus Nieto. Y Euclides dice, felicidades, un abrazo desde el corazón, muchas gracias. Espartaco Rosales dice, gracias maestros. Freddy Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál será el próximo tema? Bueno, el próximo tema va a versar sobre, pues yo creo que esto que estamos viendo de clasismo y el racismo no ha acabado. El clasismo, vamos a abordar el tema del clasismo. Ahorita nos enfocamos al racismo, pero el clasismo es un tema muy fuerte que tiene que ver con este tamiz de lo que está sucediendo actualmente en México, una protesta bastante inusual de gente de clase media alta que se manifiesta en contra del presidente López Obrador, en carros de lujo, en carros último modelo, y parece que este grupo, pues, es un grupo muy bien organizado, son pocos, pero es el reflejo de este país, es el reflejo de estas formas deleznables de expresión, que también nos habla de la falta de educación. A pesar de ser gente adinerada, es gente muy ignorante, cree que estamos en el comunismo, entonces digo, para que diga eso es porque es ignorante. Entonces, por ahí va a venir el próximo programa. Dice Eliud, segunda ronda, por favor. Vamos a ver si podemos hacer algo. Esta es la primera emisión. Eh, Dice Emilia Ramírez Aragón. Sí, por favor, segunda ronda. este, eh, bueno, digo, yo por mí encantado, pero pues ya es medianoche, no sé, la gente ya supongo yo que quiere dormir. Esta pandemia nos ha, bueno, Luis, ya, yo creo que vamos a cerrar, Luis, ¿qué dices? Yo pienso que a mí me ha parecido muy interesante lo que hemos comentado. Agradezco mucho todas las opiniones que han emitido, por supuesto, las que son con afecto y estima de lo que hemos dicho en particular. Por otro lado, todo lo que han aportado
las personas que han estado presentes con su opinión ha sido muy, muy ilustrativo. Me llamaron la atención varias, lástima que no haya oportunidad de comentarlas todas. Sé que nos entienden por esa situación, pero en un momento dado podemos ir tomando las intervenciones en lo sucesivo, como nos vayamos encontrando, y de forma no voluntaria, sino más bien aleatoria. Nos irá tocando a todos intervenir y ser tomados en cuenta. Pero bien podría ser, como comentas, maestro, que, y como nos han pedido, que haya una segunda ronda, tal vez no ahorita, sino para la próxima semana, y que nos traslademos del racismo al clasismo. Esto es muy importante porque se ha moldeado de nuevo la manifestación racista hacia esta condición clasista. No es necesariamente lo mismo, pero sí es una forma de manifestar la discriminación, como pasa con el racismo. Así es. Pues, queridos amigos, todo llega a su fin. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Yo, a través de mi Facebook, les haré llegar la invitación del próximo programa. De verdad, un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Seguimos en semáforo naranja. Si no tienen a qué salir, no salgan. El coronavirus sí existe, es real y desafortunadamente, pues es peligroso. Entonces, cuídense muchos amigos, cuídense mucho y cuiden a la familia. Les mandamos un abrazo. Buenas noches, Luis. Un abrazo a todos, un abrazo a Abel. Estamos al pendiente y por acá nos encontramos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bravo.